Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Queremos hablar de Bolivia, un país enorme que no tiene acceso al mar, que tiene una enorme cantidad, gran cantidad de riquezas naturales, un país que ha sido gobernado por la izquierda durante muchísimos años, es el único país de Sudamérica que apoya al gobierno de Nicolás Maduro en su reelección, y es un país que no tiene relaciones con Chile, relaciones diplomáticas desde el año 1978. Dos países vecinos que no tienen relaciones diplomáticas es una rareza en el mundo. Bueno, aquí ocurre. De Bolivia vamos a hablar con Jaime Aparicio, ex embajador ante la OEA, ex presidente del Comité Jurídico de la OEA, ex agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, profesor de la Universidad George Washington, a quien le agradecemos estar en contacto con nosotros y tener esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Un gusto estar en tu programa y conversar sobre un tema que es para mí muy importante, como es las relaciones entre Bolivia y Chile. Partamos sobre Bolivia y Chile y esta rareza mundial, porque no sé cuántos países en el mundo, siendo vecinos, teniendo fronteras extensas, incluso relaciones económicas, no tienen relaciones diplomáticas, ya desde el lejano 1978. ¿Es viable una relación entre dos países vecinos sin relaciones diplomáticas? Yo creo que no. Yo creo que no tiene sentido en este momento el que países vecinos como Bolivia y Chile, que tienen tantas cosas en común, tantos problemas comunes, una frontera enorme, una comunidad de bolivianos viviendo en Chile, comercio, transporte de minerales, es decir, y en el lado oscuro también, por supuesto, es uno de los pasos del crimen organizado, la droga, el robo de autos, es decir, todos los temas están ahí. Es un poco como la relación entre Estados Unidos y México, que los dos se necesitan porque hay una determinación que es geográfica, un destino común que no se puede evitar. Entonces, luego de que Evo Morales y el actual presidente judicializaron las relaciones bilaterales con Chile y llevaron a estos dos procesos con el resultado que todos sabemos en La Haya, lo lógico era que ya se cerró un capítulo, porque lo cerraron, y lo cerró en este caso la Corte Internacional de La Haya. Se cerró ese tema y lo lógico era entrar a una nueva relación cuyo primer paso debió haber sido o debería ser la reanudación de relaciones diplomáticas sin condiciones. Ese es
creo, la forma más viable de encarar esta nueva etapa post-judicialización, como decimos, de las relaciones bilaterales, y entrar en una etapa de pensar bajo la óptica del sentido común, no de ideologías, porque uno de los problemas, por ejemplo, fue cuando la presidenta Bachelet pensó que su afinidad ideológica con Evo Morales iba a llevar a una relación de gran progreso entre las relaciones, y acabó como acabó precisamente por ese error. Yo creo que ahora hay que enfocarse en las necesidades que tienen los dos pueblos. Son dos países absolutamente complementarios, y creo que, como bien lo has dicho, Tomás, sí, es una cosa muy extraña que no se puedan solucionar los problemas a partir de una relación diplomática normal y del más alto nivel. Yo creo que esa debería ser la primera iniciativa, en este caso de Bolivia. La Constitución boliviana, que está vigente desde el año 2009, impone a los gobernantes el deber de reivindicar el litoral como un mandato del que no podrán abstraerse jamás. Es un mandato constitucional. ¿Eso impide tener relaciones normales con Chile? Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de la gravedad, de la tragedia de las recetas ideológicas y de las opciones. Esa constitución fue construida en base a un movimiento, digamos, internacional dirigido por esa agrupación Podemos en España, que empezó a fabricar nuevas ideas para constituciones en Venezuela, trataron de hacerlo en Ecuador. Si recuerdas, incluso en Chile se trató de de poner unos términos que estaban en estas constituciones y en la boliviana de la plurinacionalidad, tratando de vender términos que suplantaban el concepto occidental de ciudadanía, de un Estado de ciudadanos, y trataron de cambiar el concepto de ciudadanos, que es lo que ha pasado en Bolivia, por adhesiones de carácter étnico. Es decir, era un instrumento para dividir las sociedades. Lamentablemente, en el caso de Bolivia, esa constitución se aprobó, y entre esas recetas estaba este tema demagógico de decir que solo se puede tener una salida con soberanía. Eso es un problema que tienen que los bolivianos revisar, porque las circunstancias actuales, luego de los procesos de La Haya, nos obligan a buscar políticas mucho más imaginativas y realistas. Ya el concepto de soberanía en ese aspecto es un concepto del siglo XIX y de una agenda de ese mismo siglo cargada de conflictos históricos, que en algún momento hay que superarlos, y creo que hoy es el momento de pensar cómo vamos a dejar el siglo XX para transformar una agenda de conflictos en una agenda de intereses comunes. Los dos pueblos, Bolivia y Chile, tienen la mayor complementariedad que puedan tener dos países en Latinoamérica. Son países que tienen todo lo que el otro no tiene. Y en esta época de transición energética, en esta época donde los minerales raros, donde el hidrógeno verde, todas esos recursos van a transformar el mundo en esta era de transformación energética. Y ahí tienen pues Bolivia y Chile todos los recursos necesarios para estar en la vanguardia de este cambio, desde el cobre, el litio, el cobalto, el hidrógeno verde y muchos otros. Y no es comprensible que no entendamos que tenemos que entendernos si queremos dar soluciones verdaderas de desarrollo a la gente de nuestros países, más allá de toda otra discusión de tipo ideológico, reivindicativo. Deberíamos preocuparnos por actuar con sentido común. Es verdad que recurrir a un tribunal constitucional está dentro de los mecanismos de solución pacífica de controversia del derecho internacional, pero es la última ratio, la última instancia.
quiere decir que fracasaron todas las otras posibilidades. Y ocurre que entre Chile y Bolivia en los últimos años ha habido no uno, sino 2 juicios en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Uno en que Bolivia pedía que se reconociera la obligación de Chile a negociar una salida al mar y que se negociara de buena fe además, o sea, que tuviera resultados. Y la segunda es acerca del río o manantial Silala. Bolivia decía que era un manantial, Chile río, etcétera, etcétera, y finalmente los 2 juicios fueron ganados por Chile. Pero eso da la impresión que en el ánimo, en las relaciones entre los 2 países produjo un enorme retroceso. Y explico que antes de estos juicios, una vez estuvo Evo Morales en Santiago, fue mucha gente a escucharlo, muchos chilenos fueron a escucharlo, y muchos chilenos gritaban mar, mar para Bolivia. Hoy día eso ya no existe. Entonces, fue errada la posición boliviana, el camino judicial boliviano en el ánimo de los 2 países. Yo recuerdo que en La Paz, cuando se juntó la gente a escuchar el resultado de La Haya, después se retiraban silenciosos, cabizbajos, los ciudadanos bolivianos. ¿Hay una distancia mayor? Sí, hay una distancia mayor, pero también hay una oportunidad. Y te digo esto porque hay un tema que hay que reconocerlo, y es que Chile ha ido a estos procesos judiciales con políticas de Estado, con consensos internos, apoyo de expresidentes. Se ha despolitizado este tema y se ha ido con una posición de Estado. En el caso de Evo Morales ha sido la influencia de la política interna la que ha guiado estos actos de política exterior o de judicialización de las relaciones. Este tema ha hecho un gran daño a las relaciones, un gran daño a nuestro país, pero nos ha puesto hoy día ante una nueva realidad, y esa nueva realidad es buscar caminos alternativos, buscar formas de solucionar nuestros problemas. Ojalá se hicieran cuando en Bolivia haya un gobierno democrático, como lo hay en Chile, y podamos avanzar en ese tema, porque yo lo veo tan claro, tan de sentido común, las potencialidades que tendrían los países como Bolivia, Perú, Chile, de integrarse en una forma efectiva, de explotar sus recursos en forma conjunta, de industrializar sus capacidades de participar en la transición energética en este momento en que está viviendo el mundo, y dejar de lado todo aquello que han sido anclas al desarrollo, ¿no? Y sobre todo los conflictos de reivindicaciones históricas y de reivindicaciones ideológicas. Creo que los 2 países tenemos una gran oportunidad. Creo que Chile en su momento cometió el error de no avanzar cuando habían gobiernos democráticos en Bolivia. Se hicieron varias negociaciones, incluso el 99 se llegó a un acuerdo en el que no se hablaba ya de una salida soberana, pero sí de una salida efectiva al Océano Pacífico, y creo que todo eso ya pasó, y que ahora hay que dar este salto del siglo XIX al siglo XXI. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar algunas preguntas planteadas. La ideología, ya que hablábamos de eso, ¿cuánto influye? Un personaje que ha sido esencial, Álvaro García Linera, incluso muy influyente en Chile, y pese a estas coincidencias, las diferencias se mantienen. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué hacer con la frontera? En la práctica, donde hay un tráfico de droga permanente, de vehículos robados, de tráfico de personas, trata de personas. ¿Qué hacer con la frontera? En Chile incluso hay voces que están surgiendo donde están pidiendo adoptar medidas extremadamente drásticas. Volvemos en un instante. En BioBio profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes.
le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la OEA, ex presidente del Comité Jurídico, la OEA, profesor de la Universidad George Washington, y quedaron preguntas planteadas. La primera es, ¿cuánto influyen determinados ideólogos en las relaciones? Y digo esto porque Álvaro García Linera fue fundamental en la redacción de la actual Constitución boliviana, muy influyente con Evo Morales, muy influyente en Gabriel Boric, que tenía su libro ahí en su velador, un libro de consulta permanente, y de varias personas que pretendieron o que redactaron un proyecto constitucional que fue rechazado en el plebiscito, el primero que fue rechazado el 4 de septiembre de 2022. Pero también al rechazarse esa constitución significa también un rechazo a Álvaro García Linera, y por lo tanto esos vasos comunicantes que podían existir ya no existen porque hubo un pronunciamiento popular. ¿Este tipo de personajes cuánto influyen en las relaciones? Esa es la primera pregunta, y después hablemos de la frontera. Sí, mucho, porque si tú te das cuenta, estos personajes como García Linera pertenecen a una cosa mucho más grande, que son redes internacionales que han tenido en algún momento mucho poder, vinculadas sobre todo al partido Juntas Podemos de Iglesias y de Monedero y de algunos profesores de la Universidad de Valencia, que son los que han redactado muchas de estas constituciones en Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y ellos han acuñado estos temas porque gente como García Linera, que era el único, digamos, que había tenido cierta formación política, ideológica en el grupo de Morales, era quien estaba promoviendo en los países vecinos este tipo de acciones, ¿no? La famosa teoría de Gramsci de que lo importante era llegar al poder, y las elecciones era una vía para eso, y una vez en el poder modificar y crear toda una nueva infraestructura jurídica y material para permanecer indefinidamente en el poder, que es lo que hizo Evo Morales, acusando a la legalidad anterior de ser hecha por las élites y bueno, todas esas historias. Pero García Linera sí trajo junto a estos españoles el concepto de plurinacionalidad, ¿no? Que es un concepto que de verdad que perfora una sociedad, porque la enfrenta entre las personas, y al reemplazar un elemento unificador como es la ciudadanía, lo reemplaza por tú eres parte de esta sociedad solo en la medida en que perteneces a un grupo étnico determinado, ¿no? Y eso es una cosa premeditada que ha creado un gran daño y que felizmente en Chile se rechazó. Pero estas recetas que han traído estas personas, como García Linera o como los españoles de Podemos, incluso la tesis de grado en la Universidad Autónoma de Madrid del señor Íñigo Errejón de Podemos, se llama Hacia un Estado plurinacional. Ellos acuñaron este tema, que lo trataron de exportar a América Latina como si fuera un laboratorio. Y esas recetas son las que han contribuido a que países como Venezuela,
uno de los más ricos de Latinoamérica, se vuelva un caso para la Cruz Roja, ¿no? En todos los años de gobierno de Chávez y Maduro. Y Bolivia, un país que llegó a recibir 60.000 millones de dólares por ingresos del gas, de los minerales y de la agroindustria, se han dilapidado. Hoy ves en Bolivia no ha quedado nada de ese dinero, todo se ha ido en proyectos que han desaparecido, en empresas estatales deficitarias, todas ellas, y bueno, ese ha sido el resultado de esas recetas, por eso es inexplicable que las traten de seguir aplicando. En resumen, ese rol de gente como García Linera fue nefasto en la región y asociado al grupo de Puebla y a estos otros grupos, han causado un daño irreparable en la región. Chile y Bolivia tienen una frontera muy extensa y difícil, una frontera que está en medio de la montaña, donde se produce un permanente tráfico de droga. Mucha droga entra a Chile por la frontera boliviana, robos que se hacen en Chile, los productos robados se llevan a Bolivia, muchísimos vehículos, automóviles, incluso se ha descubierto a la policía boliviana utilizando vehículos robados en Chile, y trata de personas. La gran mayoría de los venezolanos que han entrado en Chile, Chile ha recibido entre 600.000 y 800.000 venezolanos, vienen a través de la frontera boliviana, no tanto con la peruana, es con Bolivia el problema. En Chile existe la sospecha de que Bolivia tolera todo esto, permite todo esto, porque estos no se quedan en Bolivia, llegan a Chile, no aceptan la reconducción. Si Chile encuentra en la frontera a un venezolano, Bolivia no acepta la devolución, lo que se llama la reconducción, e incluso algunos sospechan que esto lo hace adrede. Hay una voluntad boliviana para provocar problemas en Chile, un problema estratégico. ¿Qué se hace con esta frontera? Ya hay voces en Chile que dicen que habría que denunciar el Tratado de Ottawa y minar la frontera. Se está llegando a eso. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo sobre esto? Bueno, yo espero que sí, yo espero que se llegue a un acuerdo, pero Tomás, esto que estás señalando es un problema aún más grave, porque tiene que ver con el tema del crimen organizado. Y nosotros ya todos hemos visto lo que ha pasado en Ecuador con ese tema. Y en Bolivia hay todas las condiciones para que ese tema vaya agravándose, lamentablemente. Y tiene que ver con muchas cosas. Hace unos años la seguridad estaba, digamos, parcializada en distintos tipos de delitos, de crímenes. Lo que está pasando en los últimos años es una unificación del crimen organizado. Ahora está el tráfico de drogas, el robo de autos, el secuestro de personas, la venta, por ejemplo, el tráfico de especies en extinción, todo ese tipo, la minería ilegal. Todo ese tipo de delitos se están unificando en manos de grandes corporaciones del crimen organizado. Y cada vez se ve más vinculación entre unos y otros. Y obviamente una de las fronteras más vulnerables es la de Chile. Y como sabes, ese es un tema muy difícil de combatir porque el narcotráfico se alimenta en casi el 95%, según Naciones Unidas, de la coca que se produce en el Chapare, va a la fabricación de la cocaína. Y ahí el presidente de la Asociación de Cocaleros es el señor Evo Morales, que ha constituido un pequeño imperio ahí en el Chapare, donde hay claramente una protección a ese tráfico. Felizmente todavía las mafias son solo compradoras, las mafias internacionales no han penetrado, pero de ahí a que penetren puede ser muy poco tiempo. Entonces esas mafias están empezando a controlar también la minería ilegal,
están controlando el tráfico, por ejemplo, de parques naturales, de especies como los colmillos de jaguar y muchas otras de esas especies, están en el tráfico y robo de autos, etcétera. Entonces, ese crimen organizado es cada vez más poderoso. ¿Y qué puede hacerse en la frontera con Bolivia? Y yo creo que esto debería ser un tema que se debería llevar a organizaciones internacionales que conocen de estos temas, dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, de la propia OEA, para hacer una investigación de lo que está pasando ahí, para que este tema de las fronteras no solo sea un tema de represión, porque también acaba corrompiendo a los propios encargados de la vigilancia por la cantidad de dinero que es este negocio, sino que se tenga un estudio adecuado de cómo se puede, sin perjudicar a la gente, combatir al tráfico, al crimen organizado en la frontera entre Chile y Bolivia, antes de que se lleguen a situaciones, como tú dices, de denunciar el convenio de Ottawa o de cerrar directamente la frontera, que tendría un perjuicio muy grande para la gente. Vamos a hacer un pequeño alto, dejo dos preguntas planteadas. La primera, ¿se puede constituir Bolivia en una base iraní? Porque hay tratos con Irán, se ha firmado un acuerdo de carácter bélico, de carácter militar, y todos se saben que Irán está fabricando drones muy eficientes que están siendo empleados por Rusia en la guerra con Ucrania. En segundo lugar, el apoyo del gobierno de Luis Arce a Maduro, a Nicolás Maduro, también una rareza en América del Sur. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos en un instante. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Jaime Aparicio, quedaron dos preguntas planteadas. La primera es el acuerdo militar del que han pedido explicaciones varios países, entre ellos Argentina, por ejemplo, entre Bolivia e Irán, principalmente porque existe la preocupación que Irán proporcione armas a Bolivia, principalmente drones, lo que podría producir un desequilibrio estratégico en nuestra región. También Irán, recordemos que está apoyando a Rusia. Rusia ha desembarcado petróleo, pese al embargo internacional en Arica para Bolivia, y por lo tanto hay toda una situación que está preocupando. Y lo segundo, lo conversamos después, el apoyo de Bolivia a la reelección de Nicolás Maduro, también una rareza en América Latina. Bueno, sí, respecto al primer punto de Irán, como sabes, en los regímenes autoritarios es muy difícil saber o conocer el contenido de esos acuerdos. El ministro de Defensa de Bolivia estuvo en Irán, bueno, firmaron acuerdos, hay una presencia importante de iraníes en Bolivia, una embajada muy grande.
es algo, es como lo llamas una rareza que muy pocos entienden. Acá la gente en Estados Unidos, por ejemplo, quienes están estudiando los temas de seguridad, no sé si exageran, pero están haciendo unos informes que incluso han llegado al Congreso de los Estados Unidos sobre la gravedad de esta situación de que Irán pretenda usar Bolivia y Venezuela como puentes para digamos, su guerra global contra los enemigos occidentales, ¿no? Y que dentro de esos acuerdos, la verdad, no hay ninguna claridad porque ¿qué tendría que hacer Bolivia con Irán? No tenemos relaciones comerciales importantes, no hay turismo, no hay absolutamente nada. Y entonces estos acuerdos militares son de preocupación también en Bolivia porque también se cree que puede ser una cooperación para la represión interna. Como sabes, Bolivia está en una crisis económica y sin precedentes, está con un déficit fiscal enorme, ya no exporta gas, ya no tiene recursos en absoluto, ahora no hay suministro de diésel y de gasolina, entonces han bajado las exportaciones de la agroindustria en un 40%. Es una situación absolutamente crítica. Como dices, han tenido que traer el diésel de Rusia. Y en esas circunstancias no se sabe con claridad qué es lo que Irán está pretendiendo. Bolivia ha roto relaciones con Israel, ha profundizado sus relaciones con estos países y claro, ahí viene también la influencia cubana, ¿no? Que es la más importante en Bolivia. La inteligencia cubana tiene una importancia decisiva, actúan con mucha habilidad y ellos son el nexus para acercar a Rusia, a Irán con Bolivia. Y yo creo que para los países vecinos, Argentina, Chile, Perú, es un tema de preocupación. Más, por ejemplo, para el Perú, que tiene una gran población que tiene un origen étnico similar al de Bolivia y que hay poblaciones que han estado deprimidas económicamente en la frontera y donde se ha tratado de crear obstáculos y problemas al gobierno del Perú. O sea que yo no minimizaría los peligros de esto, pero como no hay transparencia, es muy difícil saber cuál es el interés de Irán en estas operaciones. Eh, para terminar, estamos terminando el tiempo, pero el presidente boliviano Luis Arce apoya a Maduro, lo que es una rareza en América Latina. Entonces, y por otro lado, hay varios países muy grandes como Brasil, como Colombia, como los presidentes de estos países como México, que están pidiendo repetir las elecciones que ya se produjeron. ¿Por qué van a tener que repetir elecciones? Pero, ¿qué relaciones hay entre Maduro y Luis Arce para que Luis Arce apoye a Maduro? Sí, es evidente eso. Bolivia es el único país, no Bolivia, porque es una vergüenza y yo como boliviano me avergüenzo y creo que todos los bolivianos se avergüenzan, que el señor Arce sea el único apoyo explícito que ha tenido Maduro, porque incluso Lula y Petro y el presidente de México han sido un poco más disimulados en su apoyo, ¿no? Lo han cubierto de una supuesta buena voluntad de negociación, pero Arce le ha dado un apoyo directo y no solo eso, se ha ido a reunir con él hace pocos días en una reunión del ALBA, de los países del ALBA, y además es el único que lo ha felicitado después de que la Corte Suprema haya hecho esa burla de ratificar el resultado de las elecciones. Entonces, son situaciones muy lamentables, pero que tienen una explicación. Y ahí nuevamente la explicación es Cuba, ¿no? El régimen cubano, para el régimen cubano es vital la sobrevivencia de Maduro. Y obviamente Arce es dependiente de esas relaciones y ha sido
prácticamente aconsejado o asesorado para que dé un apoyo contundente a Maduro, a pesar de toda la evidencia de fraude, a pesar de lo primitivo, lo rústico y lo lamentable que ha sido este resultado electoral, ¿no? Inocultable la evidencia de fraude. Y de falta de transparencia. Así y todo, se han dado un apoyo porque al final ya no se trata de democracia, se trata de compromisos ideológicos que los han puesto por encima de principios, de democracia y de valores republicanos que esta gente no tiene, no cree en ellos y ahora han mostrado su verdadera cara, ¿no? Están Nicaragua, Bolivia, Venezuela, están unidos en esta nueva fase de autoritarismo en la región. Y yo aprovecho para, por último, decirte que creo que todos los que creemos en la democracia hemos valorado profundamente las declaraciones del presidente Boric, que se ha desmarcado de Petro y de Lula y de López Obrador y ha reconocido que este no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de democracia y autoritarismo. Jaime, muchísimas gracias por esta conversación, por estar con nosotros y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, un gusto y felicidades. Muchas gracias, Jaime Aparicio, ex embajador boliviano ante la OEA, ex agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, profesor de la Universidad George Washington, conversó con nosotros y también con ustedes. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.